Hola, en este video quiero hacer un repaso rápido de los nombres de Dios que hemos estudiado hasta este punto. ¿Se acuerdan que les dije que la necesidad más grande en la iglesia hoy día, para cada uno de nosotros, es que lleguemos a conocer más de quién Dios es? Yo honestamente creo que el problema más grande en la vida de casi cada ser humano es el pobre conocimiento de quién Dios es. Y ahora, yo no estoy diciendo que yo tengo este gran conocimiento de quién Dios es, pero he estudiado algo y creo que Dios quiere que yo comparta esto con ustedes para que ustedes puedan disfrutar de lo que Dios me ha mostrado a mí y que esto le pueda ayudar a crecer en su conocimiento de quién Dios es. Entonces, vamos a ver rápidamente los 12 nombres principales que hemos estudiado en los estudios previos, haciendo un repaso rápido de estos nombres. El primer nombre que vimos, si se acuerdan, es el nombre Elohim. Es el nombre encontrado en el primer versículo de la Biblia, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es el nombre Elohim traducido como Dios. La encontramos unos 2600 veces en la Biblia. Es un nombre plural porque también es usado de dioses paganos. Es dioses que son ídolos, no son realmente dioses. Cuando la encontramos con mayúscula, se refiere a Dios Todopoderoso. Cuando la encontramos con minúscula, es el dioses que son ídolos o dioses de los paganos. Es el Dios creador, es el Dios que gobierna el universo, es Dios soberano, es Dios omnipotente. El segundo nombre que vimos es el nombre Jehová. Este es el nombre personal de Dios. Es el nombre usado por Dios más que cualquier otro. Es el nombre tan santo que los escribas removieron los vocales y dejaron solamente los 4 consonantes: Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, si miras a la Biblia hebrea, en hebreo solamente encontramos esas 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, para el nombre de Jehová. Y realmente no sabemos la pronunciación perfecta del nombre. En nuestra Biblia es traducido como Jehová. Entonces vamos a usar eso. El nombre Jehová o Dios Jehová es el Dios que siempre trata con el pecado. Si miran los primeros 5 libros de la Biblia, una y otra vez vas a encontrar el nombre Jehová. Es Jehová quien da las instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, de cómo organizar todas las cosas dentro del tabernáculo, todos los sacrificios. Es la palabra de Jehová que viene a Moisés y le dice: esto es como lo van a hacer. Las vestiduras de los sacerdotes fue órdenes de Jehová. La construcción del tabernáculo, la organización de todo, cómo se mueve el tabernáculo, quién mueve el tabernáculo, el llamado de que Aarón sea el primer sumo sacerdote. Todo esto viene por palabra de Jehová. Es Jehová quien trata con pecado. Es Jehová quien perdona los pecados. Es Jehová cuyo corazón duele debido a la separación entre los seres humanos y Jehová debido al pecado del hombre.
Entonces, cuando llegamos a Isaías capítulo 53, es Jehová quien es satisfecho con el sufrimiento de su siervo para pagar el precio de los pecados de los hombres. Todo esto la vemos en el nombre Jehová. El tercer nombre que vimos es el nombre Adonai. El nombre Adonai habla del Dios quien es el amo, quien es el Señor. Es traducido en nuestras Biblias como Señor con la S mayúscula y refiere al Dios quien tiene derecho de dar órdenes y ser obedecido. Vemos esto claramente cuando Jehová habla a Moisés y le da órdenes que vaya a Egipto, que hable a Faraón, que le dice a Faraón que deje salir su pueblo, el pueblo de Israel, de esclavitud. Y Moisés le dice a Jehová: ay Señor, ay Adonai, por favor envíe a otro. Y la Biblia nos dice que Jehová se enojó con Moisés, porque habiendo dicho a Dios, a Jehová, Señor, Moisés está diciendo, implicando, tú eres el Señor, yo soy el esclavo. Tú tienes derecho de dar órdenes, yo tengo obligación de obedecer esas órdenes. Y cuando él dice, envíe a otro, Moisés básicamente está diciendo, no quiero hacer lo que me estás ordenando. Y Jehová se enojó con Moisés y le dijo, vaya, hágalo. Y Moisés se fue. Él entendió claramente, bueno, si le voy a llamar Señor, tengo que obedecerle. Entonces es importante que entendamos, Adonai es el amo, el Señor, el quien tiene derecho de dar órdenes y ser obedecido. El cuarto nombre que vimos es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Dios usó este nombre para sí mismo cuando Él viene a Abraham y le promete que por medio de Sara, Él va a tener un hijo. ¿Se acuerdan que Sara tiene 90 años de edad? Y esto parece ser algo imposible. Y Dios dice, sí, para ustedes es imposible, pero yo soy el Shaddai, yo soy Dios Todopoderoso. Entonces, para Dios Todopoderoso no existe lo imposible. Todo es posible para Dios. Usado unos 46 veces en nuestra Biblia. La mayoría de esas veces es en el libro de Job. 31 veces la encontramos en el libro de Job. Ahora, algo interesante, por la cual yo no tengo explicación, es que de esas 31 veces, 19 veces los traductores lo traducieron como Dios omnipotente. 12 veces lo traducieron como Dios Todopoderoso. Como le digo, yo no tengo ninguna explicación de por qué los traductores lo hicieron así. Lo que quiero que entiendan es cuando ven Dios Todopoderoso o el Todopoderoso o el Omnipotente, es la palabra en hebrea, El Shaddai, y es la misma. No hay diferencia entre Todopoderoso y Omnipotente. Están hablando de El Shaddai. Quinto nombre que vimos, Jehová Jireh, el Dios que ve y provee por esa necesidad. Dios proveerá, Jehová Jireh. La encontramos en Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan que ese es donde Abraham está obedeciendo la palabra de Jehová para ofrecer su hijo Isaac como un sacrificio? Y Abraham extiende su mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo Isaac cuando el ángel de Jehová le dice, Abraham, no lo hagas. Y Abraham se da vuelta y allí en una zarza está un cordero amarrado allí por sus cuernos. Y Abraham toma el cordero, saca a su hijo Isaac del altar que había construido y sacrifica el cordero que Dios
había provisto. Dios provee, Dios ve la necesidad y Dios provee por esa necesidad. El siguiente nombre que vimos es Jehová Rafa. Esto la encontramos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y llegan a aguas, pero las aguas son amargas y no las pueden beber. Y por órdenes, en obediencia a los órdenes, mandamientos de Jehová, Moisés echa un árbol en las aguas y las aguas se convierten a aguas dulces para que el pueblo los puede tomar. Y Jehová dice a Moisés: yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Luego vimos Jehová Nisi, otro nombre de Dios. La encontramos, es Dios nuestro estandarte. Es el Dios quien nos lleva de victoria a victoria. ¿Se acuerdan que esto fue cuando Josué salió a pelear contra los que vinieron contra el pueblo de Israel? Josué salió y cuando Moisés tuvo sus manos levantadas, Josué lograba ganar la batalla, pero cuando los brazos de Moisés se cansaron y bajaron, entonces el enemigo comenzó a tener la victoria. Entonces Aarón y Hur sostenieron las manos de Moisés para que Josué pudo tener la victoria. Moisés intercediendo a Dios por el pueblo, y es Jehová quien da la victoria a la nación de Israel. Jehová Nisi, nuestro estandarte. Jehová Makadeshen, Jehová que santifica, la encontramos en el libro de Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8, donde Jehová dice que Él es el quien santifica a su pueblo. Y dice: ustedes serán un pueblo santo porque yo Jehová os santifico. Entonces somos llamados a ser separados del mundo, ser distintos al mundo. ¿Por qué? Porque somos santificados por Dios, somos su pueblo. El siguiente nombre que vimos es Jehová Shalom, Jehová es paz. Cuando Gedeón vio el ángel de Jehová, él piensa que él va a morir porque había visto el ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová le dice: no vas a morir. Entonces Gedeón dice: Jehová es paz. Jehová Tzidkenu es el siguiente nombre que vimos. Jehová es nuestra justicia, justicia nuestra. Lo vimos en el libro de Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, donde Dios es el quien tiene el puesto de juez, como el quien tiene derecho de justificar al culpable. Entonces, cuando Jehová nos declara justos, somos hechos justos, somos justicia. Jehová es justicia nuestra. Donde hay comunión con Dios existe la bendición de Dios y la justicia de Dios. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Lo vimos en Salmo capítulo 23, donde el salmista comienza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es el quien cuida de su pueblo. Nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, somos llamados ovejas de su prado. Y el pastor nos cuida, Él cuida de sus ovejas. No solamente provee por su protección física, pero también provee por la alimentación y todas las otras necesidades de sus ovejas. Es lo que el buen pastor hace. Y vimos que Jesús es el buen pastor. Vimos eso más adelante.
Y pueden ver eso en ese estudio de Jehová Ra. El último nombre que vimos es Jehová Samá, es Jehová está allí. ¿Se acuerdan que cuando Ezequiel vio que Dios iba a permitir la destrucción de Jerusalén, Dios, su gloria divina, esa presencia de Jehová que habitaba en el lugar santísimo, esa presencia divina salió del templo al muro alrededor de Jerusalén y luego se fue al monte y luego desapareció. La presencia divina de Jehová dejó el templo, dejó Jerusalén antes que vinieron los paganos y derrotaron a Israel, los llevaron cautivos y luego destruyó el templo. Y Ezequiel está diciendo, un día Jehová volverá, esa presencia divina de Jehová volverá. Ahora, hice un sumario de esto al fin de la enseñanza en el último y les dije que en Jesús se cumplieron todos estos nombres cuando Jesús caminó las calles de Jerusalén. Es interesante y yo creo que es profético de que Jesús cumplió todos estos atributos, estas características, estas descripciones de quién Dios es y qué Dios hace. Jesús los cumplió. Él es paz, Él sanó, Él es el que justifica, Él es el quien santifica. Todo esto vimos en la persona de Jesús cuando Él vino al mundo, cuando Él caminó las calles de Jerusalén, cuando Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, espero que este repaso breve les ayude a recordar los nombres que hemos estudiado y nos prepara para las siguientes enseñanzas. ¿Dónde iremos después de esto? Habiendo concluido esta introducción a los nombres de Jehová del Antiguo Testamento, ahora quiero hacer un estudio de lo que llamamos doctrinas bíblicas, enseñanzas bíblicas acerca de diferentes temas. Es decir, las enseñanzas acerca de la Biblia, las enseñanzas acerca de Dios, las enseñanzas acerca del Espíritu Santo, las enseñanzas acerca de Jesús, enseñanzas acerca del hombre, acerca del pecado, la santificación, perdón de pecado. Todos esos son más de 30 distintas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros entendamos más de quién Dios es y más de lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros vamos a disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos, tenemos que entender qué son esas enseñanzas bíblicas. Tenemos que entender más de quién Dios es, qué Dios ha hecho y qué Dios nos ofrece. Y Él ha hecho todo esto por medio de Jesús, cuando Jesús vino al mundo y declaró a los hombres quién Dios es. Entonces, eso es donde quiero ir en el futuro y espero que esto sea beneficioso para cada uno de ustedes, para que juntos podamos crecer en nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la siguiente vez, que Dios te bendiga grandemente.